Muy buenas noches les dé Dios a todos ustedes, feligreses y simpatizantes de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en la catequesis de los lunes y le pedimos a Dios nuestro Señor que ilumine nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentidos para estar atentamente recibiendo este mensaje que hoy el Señor nos quiere compartir. Es probable que este tema de hoy sea el más largo de todos. Todos los demás serán así cortitos de media hora como hemos tenido hasta ahora. Puede ser que en este nos tardemos un poquitín más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Vamos a empezar por ponernos a pensar y a recordar cuándo he sentido que Jesús actúa en mí y conmigo porque está vivo. Cuando he sentido que Jesús, que está vivo, actúa en mí y conmigo. Pensemos en algún ejemplo. Vamos ahora a repasar el tema de la pasión de Cristo. Aquí en la parroquia lamentablemente no tuvimos Semana Santa y no vivimos el Viernes Santo. No tuvimos un Vía Crucis ni una meditación solemne de la pasión de Cristo. Por eso vamos a hacerlo ahora. En el contexto de esta fiesta de la Santísima Trinidad, que recapitula todas las fiestas del misterio pascual. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, dice Jesús: han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Pero es necesario para que se cumplan las Escrituras. El sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Todos juzgaron que merecía la muerte. Comenzaron a escupirlo y a bofetearlo. Los jefes, los maestros
y todo el consejo de ancianos llevaron a Jesús atado ante Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús lo aceptó: tú lo dices. Pilato preguntó al pueblo si deseaba que soltara al rey de los judíos, pero incitado por los jefes respondió: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la gente, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados también se burlaron de él. Lo vistieron con un manto rojo y lo coronaron con espinas entretejidas. Lo crucificaron en el Gólgota y se repartieron sus ropas. Los transeúntes también se burlaban. ¡Ey, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días! Sálvate a ti mismo bajando de la cruz, porque si a otro salvó, que se salve a sí mismo. A las 3 de la tarde exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tras un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2. El oficial romano dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. José de Arimatea pidió el cadáver, lo descendió de la cruz, lo envolvió en sábanas y lo sepultó. Las Marías fueron a embalsamar a Jesús muy de madrugada y encontraron la piedra movida y a un joven que les dijo: Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. Va camino de Galilea. Allí lo verán como les dijo. Los discípulos no creyeron ni a las mujeres ni a los 2 de Emaús hasta que se les apareció Jesús en la noche. Les reprochó su incredulidad y su terquedad, pero de todos modos, confiando en ellos, les dijo: vayan y proclamen la buena noticia a toda criatura. Esta buena noticia en este momento es: Jesús crucificado ha resucitado. Después fue elevado al cielo. Ellos salieron a predicar. El Señor los asistía y confirmaba su palabra con señales. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, contemplamos a Pedro predicando en la plaza. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con milagros. Lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado. Y ustedes lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó
y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre al Espíritu Santo prometido, lo ha derramado ahora como lo están viendo. Por otra parte, San Pablo escribe a los romanos y a nosotros diciendo: todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene si Cristo Jesús ha muerto? Más aún, ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, las balas. Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas las pruebas, porque estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente le preguntó a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Los bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Pablo nos comparte también. A los efesios les dice: bendito sea Dios, Él nos eligió en Cristo para que fuéramos su pueblo, movido por su amor. Él nos destinó de antemano a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó sobre nosotros. Su plan es constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas. En Él hemos sido hechos herederos, y en Él también ustedes, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Y en la carta a los Efesios, San Pablo les dice a ellos y a nosotros: ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados,
seguían las corrientes de este mundo. También estábamos todos nosotros, los que hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de esos deseos desordenados y de las malas intenciones, destinados a la ira divina por nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, nos volvió a la vida junto con Cristo, nos resucitó. Por la gracia han sido salvados mediante la fe, y esto es un don de Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano como norma de conducta. Ustedes, que en otro tiempo estuvieron sin Cristo, ahora los que antes estaban lejos en Cristo han sido acercados. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Su venida ha traído la buena noticia de la paz, porque gracias a Él unos y otros, unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Y Pablo les escribe también a los romanos y a nosotros. Les pido, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale. Nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. El que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. No sean perezosos para el esfuerzo. Manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Bien, pues ahora en su cuadernito van a apuntar los siguientes textos.
Marcos 14, 43 y siguientes. Hechos 2, 14 al 41. Repito, Marcos 14, 43 y siguientes. Hechos 2, 14 al 41. Romanos 8, del 28 al 39. Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 2, del 1 al 22. Romanos 12, del 1 al 21. Va a escoger al menos uno de los textos. Lo va a repasar y a subrayar, fijándose primero en cómo es Dios nuestro Señor. En esto nos vamos a fijar. ¿Cómo es Dios nuestro Señor? Y luego, ¿qué le dice el texto de Marcos? ¿Qué te dice a ti ese texto? A ti. ¿Qué te dice de Marcos? ¿Quién era Marcos? ¿Por qué se fijó en eso que escribió? ¿Qué te dice de Marcos? Y luego los otros textos, ¿qué te hacen pensar de Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Cuál era su historia? Y luego, ¿cómo te sientes ante la actitud de Dios? ¿Cómo te sientes ante la actitud de Dios? Y te voy a recomendar que te animes a compartir tu experiencia de este tema con alguien de allí de la familia o con alguien con el que te encuentres el día de mañana. Que el Señor esté con ustedes. Quédense meditando un rato más antes de que se involucren en lo que hacen siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pasen todos muy buenas noches.